Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Antes que nada, probablemente que algunos de vosotros al leer el título y no tener en cuenta las comillas puestas, les parecerá incorrecto, ya que de hecho las piñas no crecen en los árboles, nada más lejos de la realidad, pero te invito a que veas el vídeo hasta el final con mucha atención y verás una vez más que nada es lo que parece en este mundo. Probablemente ya conoces que los límites naturales del misterioso antiguo mundo unido mal llamado Tartaria, que en la supuestamente Edad Media ocupaba casi todo el hemisferio norte, si tenemos en cuenta la teoría oficial aceptada de la Tierra bola voladora, y de la cual no soy partidario, eran las costas oceánicas. De hecho, tres océanos, el Ártico, el Pacífico y el Atlántico, eran sus aguas interiores. Este gran territorio, antes de su desaparición de los mapas, fue el destino de algunos viajeros y exploradores en los siglos XVI-XVII según la cronología moderna. Uno de ellos fue Anthony Jenkinson, 1529-1610, uno de los primeros ingleses en explorar estos territorios en nombre de la Compañía Moscovia, una empresa comercial inglesa constituida en 1555 y de la corona inglesa, por supuesto. Conoció a Iván el Terrible y detalló los relatos de sus viajes a través de varias obras escritas a lo largo de su vida. En el volumen 3 de una de su obra publicada en Londres en 1625 por Samuel Purkas, nos presenta sus viajes que tuvieron lugar a partir de 12 de mayo de 1557. En un fragmento de esta obra nos encontramos con un relato bastante inusual que dice lo siguiente: a ambos lados de la desembocadura del río Pinego hay tierras altas, grandes rocas de alabastro, grandes bosques y árboles de piña que yacen en el suelo y que, según se informa, han estado allí desde el diluvio de Noé. Que yo sepa, como ya he dicho al principio del vídeo, las piñas no crecen en los árboles. Aunque las piñas se están considerando una fruta, las piñas en realidad crecen en una planta cerca del suelo. Cada planta de piña da exactamente una piña. Luego, por supuesto, tenemos nuestra palmera de piña, entre comillas, también conocida como palmera datilera canaria, conocida como Phoenix canariensis. Esta palmera fue nombrada palmera de piña, entre comillas, debido a su apariencia después de la poda y el recorte. Y según la definición botánica, las palmeras no son árboles, sino grandes hierbas leñosas. Aunque esta definición científica probablemente podría verse comprometida, ya que las palmeras se parecen más a los árboles que a la hierba. Además, cultivar plantas de piña o palmeras en el lado europeo y sobre todo en el norte de Tartaria, no muy lejos de Laponia, contradiría completamente la narrativa oficial conocida que afirma que la piña fascinó a los europeos como fruto del colonialismo, pero no se pudo cultivar con éxito en Europa durante varios siglos hasta que Peter de la Court desarrolló una horticultura de invernadero cerca de Leiden, Países Bajos, alrededor de 1658. Las plantas de piña se distribuyeron desde los Países Bajos a los jardineros ingleses en 1719 y a los franceses en 1730. Otro relato oficial aceptado sobre la llegada y el consumo de la piña en Europa, que me hace sospechar mucho de estas afirmaciones oficiales,
Es un mosaico que supuestamente data de principios del siglo I después de Cristo, actualmente expuesto en el segundo piso del Museo Palazzo Massimo alle Terme, cerca de la estación de tren de Termini en Roma, en la galería dedicada a los antiguos frescos y mosaicos romanos. En este mosaico, que ilustra varios alimentos, puedes encontrar algo muy peculiar escondido en lo que parece un piso de mosaico ordinario. En la parte superior de la escena tenemos un cesto de frutas que rebosa de higos, uvas, granadas y una piña. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues ya verás. Este fresco fue descubierto en Pompeya, actual Italia. Oficial se nos dice que Pompeya fue destruida y enterrada bajo 4 a 6 metros de ceniza volcánica junto con Herculano en la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, y que su localización se perdió hasta su redescubrimiento inicial en 1592 y ampliado 150 años después en 1748. En la misma ciudad de Pompeya, en la casa de Efebo, se encuentra el siguiente fresco. Está dentro del lararium a la derecha al entrar en la vila. Otra piña. Todas las evidencias y los mapas antiguos apuntan que todo ocurrió en 1631 y no en 79 después de Cristo. En este sentido, te recomiendo mi vídeo titulado Misteriosa Pompeya 79 después de Cristo o 1631 después de Cristo. ¿Cuál es la verdad? Puedes hacer clic en el título que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla o en el enlace de la descripción del vídeo, donde entenderás y te darás cuenta del gran engaño. Bien, volvemos a nuestra piña. Según nuestra historia oficial de las piñas, no podía haber piñas en Europa en el siglo I después de Cristo, porque la planta es autóctona de América del Sur y se dice que tiene su origen en el área entre el sur de Brasil y Paraguay. Colón encontró la piña en 1493 en la isla de Sotavento de Guadalupe. La llamó piña de Indes, que significa pino de los indios, entre comillas, y la trajo consigo a España, convirtiendo así a la piña en la primera bromelia introducida por el hombre fuera del Nuevo Mundo. Esto significa que a los antiguos romanos les sería imposible saber qué es una piña, ¿no? Bien, sigue la gran pregunta. ¿Podrían crecer piñas o palmeras en el norte de la antigua Tartaria y al norte del paralelo de 63 grados? Y si pudieran, ¿qué significaría eso en lo que respecta a las condiciones climáticas anteriores? Aquí tienes que recordar mis afirmaciones hechas y presentadas en los vídeos anteriores con referencia a Tartaria y el gran cataclismo que tuvo lugar en este territorio y que provocó el fin y la muerte de Tartaria. En la imagen tienes el área general donde se encontraron los árboles de piña tirados en el suelo a ambos lados del río Pinego en un mapa de Giacomo Gastaldi de 1562. No estoy seguro de si la ciudad de Arhangelsk de hoy en día solía llamarse Corelia. Corelia podría estar sumergida en algún lugar del Dvinsky Zaliv y probablemente el Kolmogoro se convirtió en Arhangelsk de una forma u otra. Esta es la zona general de los árboles de piña correspondientes a los viajes de Anthony Jenkinson, y creo que la referencia al diluvio de Noé no debe pasarse por alto. ¿Piensas que en el año 1557 después de Cristo, según la cronología oficial, o 5317 desde la creación del mundo según el antiguo calendario eslavo,
Anthony Jenkinson no sabía que el diluvio de Noé se ubicaba aproximadamente en el año 1656 desde la creación del mundo? Seguro que no podía ser tan estúpido como para pensar que los árboles de piña caídos o las palmeras han sobrevivido a la eternidad de aproximadamente 3600 años o más. ¿Qué pasaría si en el año 1557 después de Cristo, Anthony Jenkinson, y no solo él, realmente sabía que el diluvio de Noé fue un evento cataclísmico mucho más reciente y se refirió a él como... Hoy decimos algo similar con referencia a la Segunda Guerra Mundial. Estaba allí desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una idea de plantas de piña o palmeras que crecen naturalmente en las cercanías del círculo polar ártico suena ridículamente a locura hoy en día, pero ¿y si no es tan descabellado como parece? Después de todo, ya sabemos que Groenlandia estuvo libre de hielo y con muchos árboles hace unos pocos cientos de años. Esas personas del siglo XVI-XVII conocían los árboles de piña sin realizar ningún análisis del suelo, lo que sugiere que tuvieron la oportunidad de observar lo que quedaba de estos árboles y seguramente tenía que quedar suficiente para identificar bien estos árboles de piñas. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.